tardes. Estamos este martes 16 de junio de 2020. Son las 4 de la tarde y empezamos otro episodio de La Nueva Normalidad. Así que buenas tardes, Raúl García Linares, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Un gusto estar aquí. Sí, aquí acá lo tenemos una visita de lujo. Así que Gabriel López, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Hola Néstor, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Tenemos un tema fantástico. Las nuevas formas de trabajo en el entorno de manufactura de clase mundial. Bueno, con Gabriel nos conocimos hace muchos años, ¿no, Gabriel? Tenemos ya un recorrido desde que yo era un chico de sistemas, ¿no? ¿Cuánto? Sí, era el tipo de sistema cuando llegué a la oficina. 98, más o menos. 98, efectivamente, muy bien, efectivamente. Sí, yo lo iba a ver, me habían contratado en Gunderman como el responsable de Database Marketing, un área que estábamos creando, nueva, en esa época, y cuando Gabriel me quería hacer sentir mal, me llamaba que era el chico de sistemas, ¿no? Yo caminaba por las paredes, ¿no? Así que, bueno. Gabriel era brand manager de Ford Argentina. Sí. Después, ¿qué más hiciste? Hice un montón de cosas. Te fuiste a Sudáfrica, ¿no? No, bueno, después de ahí me fui a Brasil, fui director de marketing en Ford Brasil. Primero fue Ford Brasil, claro. Y ahí también nos vimos porque yo estaba en Brasil en esa época. Exactamente. Y ustedes tenían la cuenta regional, Gunderman hacía varias cosas para nosotros. Y después volví a Argentina, fui director de servicio en Argentina, después me fui a Sudáfrica, fui director de ventas, marketing y servicio, después me fui a Venezuela y fui presidente de Ford Venezuela. Venezuela, qué historia esa, ¿no? Un tiempo interesante, una época interesante. Porque ahí... Y después me fui a México y fui presidente de Ford México hasta junio del 2018, que me vine a Argentina para ser el presidente de Ford Argentina hasta hoy. En realidad hasta fin de mes me retiro. ¿Cuántos años tenía Gabriel? ¿Cuántos años? 39 años de compañía, 61 años de edad. Wow, fantástico. Yo tomando un matecito. Así que, bueno, también nos vimos en Ford México, porque, bueno, yo era presidente de Gunderman México en ese momento, así que de vuelta nos volvimos a cruzar. Así que, bueno, y a Gabriel siempre lo invito, que tengo la oportunidad y que el tiempo le da, para que venga a hablar con los alumnos que están egresando los programas de transformación digital. Y bueno, es uno de los CEOs que me acompañan y creo que es muy importante para que tengan una visión de qué pasa con esto de la transformación digital, qué hay de mito y qué hay de realidad, ¿no? Y bueno, y en esta oportunidad creo que también es muy interesante el tema nuevas formas de trabajo. Sé que sabemos, ¿no?, que esta pandemia le pegó durísimo a todo el mundo, pero especialmente a las empresas automotrices, ¿no? ¿Cómo se vive el tema, Gabriel? Sí. Bueno, mira, nosotros tuvimos las plantas detenidas casi 60 días, en distintas fechas, obviamente, porque esto comenzó en el Asia, en la China, así que las plantas de la China se detuvieron en febrero y volvieron a trabajar a finales de abril. En Argentina detuvimos la planta los últimos días de marzo, el 20 de marzo, y comenzamos a trabajar nuevamente el 20 de mayo, así que 60 días después. Y por supuesto, además de detener las plantas, tener cero producción y cero facturación durante bastante tiempo en todos los mercados donde operamos, tuvimos que enfrentarnos a una situación que también fue bastante particular, que es que todas las áreas de administración de toda la compañía trabajaron de manera remota al mismo tiempo. Esto no lo habíamos experimentado nunca. A ver. Si bien nosotros tenemos gente distribuida en el mundo que trabaja remotamente, pero esto ocurre en algunos días de la semana o algunos días del mes, y no ocurre de manera masiva. Pasamos en algunos países de trabajar, de tener 5% de la gente al mismo tiempo haciendo home office, trabajo remoto, a tener el 100%, claro,
todo el tiempo. Lo cual fue bastante traumático en la primera, diría, semana, 10 días, porque te tenés que acostumbrar a un método de trabajo que es completamente distinto al habitual. Muy fácil decirlo, ¿no? Pero después bueno, claro. pero cuando vos pensás cómo es el trabajo habitual en una oficina, ¿no? Sí. Bueno, hay una cantidad de contacto formal entre los distintos operadores, entre los distintos trabajadores, y existe además una red de contacto informal. La charla que ocurre en la máquina de café, la charla que ocurre en la cafetería al mediodía cuando vas a almorzar, te cruzás con la gente y preguntás cómo está tal o cual tema, y de alguna manera vas haciendo control de estatus de todas las cosas de manera alguna estructurada y otra de manera completamente desestructurada. Cuando pasás a trabajar fuera de la oficina, todo tiene que estar estructurado. Vos tenés que reservar espacio en tu agenda para hacer todos estos contactos que antes hacías de manera informal, porque de lo contrario no lográs congeniar con las otras personas para entender, para encontrar un minuto de tiempo común donde poder conversar de los temas. Entonces, esto es bastante traumático, aunque parecería simple. Este es un aspecto. El otro aspecto es que en esta circunstancia particular de la cuarentena, donde no solamente trabajábamos desde nuestras casas, sino que no teníamos permitido salir de nuestras casas, al menos en algunos países. Sí, porque en Argentina fue duro el tema, ¿no? Claro, donde la circulación estaba restringida, de alguna manera no tenías otra cosa para hacer más que trabajar. Entonces, como a los 10 días de estar en casa, todos nos preguntábamos, ¿pero esto de trabajar se termina en algún momento? Porque no paramos ni durante el fin de semana, porque no había otra cosa que hacer. Se te terminan las ideas, las películas para ver en Netflix, se te terminan las series, te aburriste del libro que te recomendaron, y se te termina la paciencia. Necesitas salir al sol, cosa que no podés hacer. Y entonces, la verdad que nos encontrábamos que estábamos trabajando 14, 15 horas por día, incluido el sábado y el domingo. Entonces, hasta que las piezas comenzaron a caer en su lugar, las agendas se estructuraron, revisamos lo que nosotros llamamos el Time and Data Management, que es la agenda de trabajo, ¿no? Con las reuniones para ver cada uno de los temas de la operación, cada una de las métricas principales, y entonces reestructuramos de manera tal de poder reorganizar y tener espacio para todo lo que había que hacer. Reestructuramos algunos documentos de trabajo que se usan para las reuniones, para también poder estructurarlo de una manera más simple, más dinámica. Y la verdad que yo diría que en las últimas 2 semanas, 2, 3 semanas, las cosas han fluido muchísimo mejor. Por supuesto, está lejos de terminar. Yo me fui a trabajar, yo me vine a mi casa a trabajar el día 13 de marzo, que es cuando Ford Motor Company a nivel global decidió que enviaba a todo el personal administrativo a trabajar desde sus casas para reducir los riesgos de contagio. Claro. Y yo no creo que regresemos a la oficina hasta antes de septiembre. Claro. Por supuesto, salvo circunstancias extraordinarias o cuestiones fuera de lo común, yo he regresado a la oficina un par de veces para cosas específicas, pero no para las tareas habituales. Gabriel, una pregunta. Por ejemplo, yo siento que las compañías, porque acá pasó lo mismo en México, las compañías se anticiparon a los gobiernos con todo esto de la pandemia. ¿Por qué esa lectura tan distinta entre los países y los gobiernos corporativos de las empresas? Al final los gobiernos corporativos de las empresas fueron más sensibles que los mismos responsables de los países. En nuestro caso te tengo que decir que sí. Yo diría que no fue común, pero varias empresas decidieron antes que el gobierno decidiera enviarnos a casa, las que empresas decidieron hacer. Claro. Porque de alguna manera nosotros tenemos la ventaja, las compañías grandes como Ford Motor Company, tenemos la ventaja de ver lo que ocurre en todo el mundo, o en casi todo el mundo.
ya veíamos lo que nos estaba ocurriendo en el Asia, particularmente en la China. Veíamos que se decretaban cuarentenas, y entonces comenzamos a preguntarnos a escala global qué era lo más saludable Claro. y lo de menor riesgo, cuál era la manera de reducir los riesgos de contagio para nuestra Claro. gente. Y claramente la manera de reducir los riesgos de contagio era limitar la circulación, que Claro. es lo que finalmente se terminó haciendo con las cuarentenas. Entonces es por eso que digo que aun cuando el gobierno argentino decretó cuarentena a partir del día 20 de marzo, esto fue la noche del 19, la compañía decidió el día 13, que fue un viernes, enviarnos a todo el mundo a trabajar a casa desde el lunes siguiente. Claro. Y sin autorización para regresar hasta no sabíamos cuándo, y de hecho todavía no lo hemos definido. Claro, qué loco, ¿no? Raúl, ¿algún comentario? ¿Qué te dispara un poco lo que estamos hablando? No, hacerme eco de una de las preguntas que acá Mariano Jorge Greco dice que si tienen pensado mantener el teletrabajo en su empresa y en tal caso si plantearon algún cambio en el contrato laboral de sus empleados. Se refiere a condiciones relacionadas a su home office. Nosotros tenemos, estamos revisando qué vamos a hacer hacia adelante. Claro. La verdad que no tenemos todavía una decisión tomada de cómo vamos a operar en el futuro. Lo que sí tenemos claro que el mundo cambió y cambió para siempre, y el mundo del trabajo cambió para siempre. Que se rompió la resistencia de las compañías más tradicionales a trabajar desde un lugar que no fuera el ámbito habitual, que era el escritorio dentro de la compañía. Eso está claro. Sí. Esa resistencia desapareció porque ya pudimos experimentarlo y pudimos ver que se puede trabajar tan bien o tan mal como trabajábamos antes. Digamos, básicamente con los mismos resultados. En consecuencia, esto llegó para quedarse. Esto lo tenemos claro. Ahora, también sabemos que una sola medida no le aplica a todo el mundo. Sabemos que no todo el mundo puede trabajar con las condiciones adecuadas desde su casa, porque no todo el mundo tiene en su casa un espacio donde pueda trabajar. Ya eso es, una limitación importantísima, claro. Claro, no tiene el espacio necesario. Imagínate aquellas familias que viven en un apartamento pequeño, que tienen varios hijos, fuera de la situación de que, bueno, los niños van a regresar al colegio, en consecuencia ya no van a estar corriendo por adentro de la casa todo el tiempo y saltando por encima del sofá del living, pero mucha gente no tiene un espacio relativamente privado donde poder trabajar y poder concentrarse. Entonces seguramente esas personas van a querer volver, al menos, digamos, por una parte importante de su semana laboral o de su mes laboral a trabajar en la oficina. Por otro lado, existen otras personas que tienen un espacio adecuado y se sienten muy conformes y muy confortables estando en su casa y les gustaría quedarse en su casa siempre. Después hay otros que tienen algunas dificultades de infraestructura. Mayoritariamente en nuestro nivel y en una compañía como Ford Motor Company, todo el mundo tiene una conexión de internet de relativa buena calidad, y si no la tiene no es porque no la desee o no la quiera tener o no la pueda pagar, sino porque, bueno, las situaciones del lugar donde vive, el barrio donde vive, todavía no tiene la infraestructura de la calidad necesaria para tener una buena... O está saturado por la demanda, lo que sea, claro. Pues, exactamente. Pero en general, digamos que esta valla ya la cruzamos. Pero sí tiene otras dificultades. Por ejemplo, hace mucho trabajo de Excel. Entonces quisiera tener, como tenía en su oficina, 2 pantallas para poder trabajar en 2 planillas al mismo tiempo. Entonces va a necesitar una pantalla más, además de la pantalla de la laptop que ya tiene. Bueno, nosotros podemos prestársela, podemos prestarle el equipo
que tenía en la oficina. No tiene una silla adecuada y en consecuencia está sufriendo de dolores de espalda, de, digamos, la combinación de tensión más frustración producto de la cuarentena, etcétera, se suma a que no tiene la silla adecuada para estar sentado durante 8 o 9 horas Claro. al día. A mí me mata. Eso también se lo podemos proveer. Entonces, estamos haciendo una encuesta global a todos los empleados preguntándole qué es lo que quisieran hacer hacia adelante. Quisieran trabajar desde su casa, quisieran trabajar desde la oficina, quisieran trabajar en forma parcial casa-oficina, necesitan equipo adicional, necesitan una pantalla más, necesitan una silla distinta. Y ver la manera de poder estructurar estas soluciones como parte del diseño de la oficina del futuro. Claro, Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora. Muy interesante. Por eso digo que no hemos decidido cómo hacerlo, porque queremos el input de la gente. Queremos entender qué es lo que la gente piensa, cómo se siente, cómo le gustaría hacerlo y de qué manera le gustaría estructurarlo. Y a partir de allí, empezar con el feedback que recibamos de este trabajo que estamos haciendo, comenzar a tomar decisiones en cómo nos organizamos. Pero claramente vamos a tener una cantidad de gente importante trabajando de su casa, quizás no todo el tiempo, pero una parte importante de la semana laboral. Hay, por ejemplo, Ana María Videla nos pregunta, ¿el home office es una nueva tendencia? ¿Sucede que no todos saben trabajar sin la presión del trabajo en oficina y esto comienza a generar nuevos problemas? ¿Qué dicen? Sí, parte de esto que contaba Gabriel, que digamos, si uno vive en un espacio reducido o si hay una sobrecarga, digamos, del uso de la banda ancha, digamos, por parte de la familia, o tantas otras cosas que empiezan a convivir en que todos usan o todos tienen el mismo canal, ¿no?, de comunicación. Creo que ahí es un punto que no se había pensado. No sé qué otro. Bueno, Gabriel. Está esta cuestión más, digamos, esta visión, a ver cómo describirla, esta visión más tayloriana del mundo del trabajo, Claro. ¿no? Donde el jefe quiere levantar la vista de su escritorio, por eso siempre tenía su escritorio atrás, levantar la vista de su escritorio y ver a todos sus empleados sentados, con la cabeza agachada, empujando el lápiz a través de una hoja de papel en la época que se trabajaba en papel. Yo creo que esto se terminó, y esto se terminó hace mucho tiempo, y aquellos gerentes que no evolucionaron junto con la evolución normal del mundo del trabajo, están fuera del sistema y se van a sentir fuera del sistema. Y claramente en estos momentos de gran cantidad de trabajo remoto o de trabajo remoto al 100%, se deben haber sentido intensamente incómodos de no poder estar verificando físicamente qué es lo que hacían sus empleados. Pero por eso, para que esto sea posible y para que el mundo del trabajo remoto sea factible a gran escala, debe haber algunos elementos importantes. Uno de ellos es la confianza. Claro, confiar. Yo debo confiar en que la persona que me reporta tiene el nivel de responsabilidad adecuado o el nivel de compromiso necesario para poder llevar adelante la tarea. Y que cuando tiene dificultades me las va a presentar para que yo lo ayude y juntos las resolvamos y el trabajo continúe fluyendo. Que además de eso va a dedicar la cantidad de tiempo necesaria para establecer los canales de comunicación formales e informales con el resto del equipo para que el trabajo fluya entre las distintas estaciones, entre las distintas personas o entre las distintas áreas. En la ausencia de sistemas mecanizados que no controlan el 100% del trabajo administrativo. En consecuencia, digamos, es función de la gerencia de alguna forma dar esta señal de confianza, y una vez que está dada la señal de confianza, ayudar a los trabajadores a que sientan que existe esta confianza entre las dos partes, estamos juntos en esto, y que tenemos que trabajar juntos de una manera distinta a la que trabajamos habitualmente, pero que no por eso es menos eficiente, no por eso somos menos capaces,
y no por eso somos menos productivos. Hay muchos prejuicios, ¿no?, en todo esto. Creo que el esquema del trabajo, digamos, del siglo XX, me da o la segunda parte por lo menos del siglo XX, creo que hemos sido bastante prejuiciosos en ese sentido, ¿no? Si vos le preguntas a la gente, ¿tú eres responsable? ¿Tú eres vago? La gente, todo lo que les pregunte van a decir que no. Entonces dice, ¿y los demás son responsables, son vagos? Sí, sí, la gente, ¿no? Cuando se habla de la gente, son ellos, ¿no? Y ese va cambiando a medida que va cambiando el interlocutor, ¿no? Entonces, somos prejuiciosos en cuanto a ese tipo de concepciones, porque esto tiene que ver con un componente cultural muy importante, ¿no? Por supuesto, pero de nuevo, la confianza es clave. Tenemos que ser empáticos, además, generar ese espacio donde se pueda conversar libremente, de manera transparente, de manera clara, concreta, para entender las dificultades. Durante este tiempo hemos invertido buena cantidad de nuestro tiempo como gerentes en asegurarnos que nuestros reportes y que la gente que trabaja en la compañía estuviese relativamente contenida, frente a una situación muy anormal, altamente disruptiva, que produjo mucha frustración, mucho sentimiento negativo, reacciones negativas frente a la situación que estaba viviendo, frente al miedo respecto del futuro, el miedo de que la operación no se vuelva a restablecer, de que pierdan su empleo, escuchando las noticias donde de a millones de empleos se perdían en los Estados Unidos, o al menos millones de personas aplicaban al seguro de desempleo. ¿Cuándo esto va a llegar a mi país? ¿Esto me va a tocar a mí también? Cuando me toque, ¿qué voy a poder hacer si ni siquiera puedo salir de mi casa? Entonces, una buena parte del tiempo en esta situación tan anormal se dedicó a construir este canal de comunicación para que las personas pudieran ventear sus preocupaciones, su frustración, y tratar entre todos de ayudarnos para sentirnos un poco mejor. Por supuesto, esto no va a ser el común del trabajo del futuro, aun cuando sabemos, porque los especialistas lo mencionan todo el tiempo, estos virus van a ser cada vez más comunes y obviamente van a poner a riesgo poblaciones de países enteros de la misma manera que ha ocurrido con el COVID-19, situación que aún no está controlada y todavía está muy lejos de ser controlada. Todavía no existe bueno, siquiera una vacuna, ¿no? Y creo que nos tocó un bicho bastante, porque no es un alienígena, ¿no? Es un bicho bastante conocido, ¿no? Es de la familia de la gripe, digamos, a grandes rasgos, ¿no? No estoy hablando como experto, ni con mucho menos. Lo que quiero decir, no es un tipo de bicho que no hayamos visto nunca, ni demasiado agresivo. Y nos puso contra las cuerdas, ¿no? Porque estos días estuvimos leyendo que en China están muy preocupados por el rebote, ¿no? O sea, donde se acelera, donde soltamos un poquito, ¡pum! Ayer hubo un llamado de atención muy fuerte por el fin de semana en Nueva York, diciendo, a ver, se pasaron de vuelta, o sea, no lo tomaron de una manera responsable, no salieron a caminar, se fueron a meter en bares, estaban todos a los abrazos, sin barbijo, como si no hubiera pasado nada. Dice, hace un par de semanas se estaba muriendo la gente de a miles por esa zona, decían las autoridades ayer, ¿no? Entonces... Sí. Pero bueno, volviendo a lo que decía para terminar la idea, si bien esto no va a ser el ambiente bajo que operaríamos en el futuro, me refiero a la situación de cuarentena, que es altamente importante. Sí. De cualquier manera, tener una parte significativa del equipo, o hasta quizás todo el equipo, trabajando desde sus casas, requiere de una aproximación bastante distinta a la habitual, que reúne todos los elementos que yo fui mencionando, ¿no? La confianza, empatía, tener tiempo para todos ellos, ese tiempo que se administraba de manera desestructurada, tiene que estar estructurado dentro de la agenda. Yo tengo que tener espacio para conversar con cada uno de los miembros de mi equipo durante el día.
tengo que tener la suficiente flexibilidad para que aquellos que están trabajando desde su casa, a que no necesariamente los horarios de ambos coinciden, Claro, claro. encontrar la manera de tener ventanas de tiempo que sean comunes, pero el resto del tiempo que cada uno lo administra de la manera que mejor le convenga. Y si en 2 horas consigue hacer todo el trabajo, significa está bien también. Y si requiere de 12 horas, está bien también, pero necesito encontrar la manera para hacer que esa persona pueda cumplir sus responsabilidades dentro de los horarios de tiempo razonables y asignados por el contrato laboral que nos une. Claro, claro, sí, sí, interesante. Gabriel, ahí nos preguntan, ahí dice, el gran reto para el teletrabajo más que la infraestructura es el cambio cultural, sobre todo la adaptación a una nueva manera de integrar los equipos de trabajo, ¿no? Bueno, un poco lo que está, Definitivamente. Lo que venías hablando, ¿no? Definitivamente. A ver, a mí esto me ocurrió, este tema del trabajo a distancia me ocurrió o me agarró en México. Cuando hasta junio del 2018 yo estuve en México por casi 8 años, y como en un momento comenzamos a crecer de manera significativa en cantidad de empleados, porque empezamos a hacer resourcing de trabajo de ingeniería y de trabajo de compras desde los Estados Unidos a México, para aprovecharnos de una cantidad de circunstancias que la operación mexicana nos daba. Y si bien el crecimiento fue planeado, en algunos momentos enfrentamos dificultades para tener espacio físico para todos ellos. Entonces nos impusimos desde bastante tiempo hacia atrás, yo creo que empezamos con esto allá por mediados del 2015, nos impusimos como una necesidad indispensable el hacer trabajo a distancia para una porción de la población. Comenzamos con un porcentaje de alrededor del 10%, donde el 10% de la gente tenía que estar fuera del edificio porque no tenía lugares donde sentarlos. Claro, claro. En consecuencia, un trabajo a distancia estructurado, con días específicos para cada persona, o como los equipos de trabajo se organizaran, digamos, pero con la certeza de que tenía que tener al inicio 10% y después llegamos casi hasta 25% de la gente trabajando. Y esto obviamente fue variando a medida que fuimos obteniendo más espacio de oficinas y más infraestructura adecuada. Pero, ¿y dónde estaba la dificultad de poder hacerlo? Estaba en la cultura de la organización, porque la cultura de la organización era: yo tengo que ver a mi gente todos los días, porque es la única manera, digamos, el gerente más tradicional decía, la única manera de que yo sepa que los objetivos se van a cumplir es si lo veo a mi empleado trabajando. Claro. Si yo no lo veo trabajando, no tengo certeza que se va a cumplir, estoy dudando todo el tiempo de que lo voy a lograr, en consecuencia eso me genera mucho estrés, me genera mucha preocupación, me genera un ambiente de trabajo que no es el que yo creo que debe ser el correcto para poder llevar a cabo el trabajo y lograr los objetivos que nos hemos planteado. Claramente esta cultura se vence con empujar, con push, ¿no? Y empujar a la gente a hacerlo y decir, oye, no hay alternativa, esto lo tenemos que hacer y tienes que buscar la manera de estructurarlo y tienes que buscar la manera de administrarlo y tienes que buscar la manera de vivir con este estrés que tú dices que te causa esta circunstancia, este método nuevo de trabajo. Y la verdad que a través de empujar a la gente a hacerlo, fuimos progresivamente cambiando la cultura de la organización y finalmente se transformó en una cosa, en un beneficio para la gente, más que en una obligación, más que en una al final del día obligatoriedad. Claro, tiene un montón de definitivamente. Vos pensás, vos seguir viviendo en Ciudad de México, Néstor, yo ya estoy en Buenos Aires, aquí el tráfico es menos denso que en Ciudad de México, pero yo recuerdo en Ciudad de México que alguna gente tardaba
1 hora y media en llegar a su oficina a la mañana, Claro, y 1 hora y media, 2 horas en regresar a su oficina a su casa a la tarde, y en el caso que lloviera tardaba 2 horas y media. claro, Eso no es calidad de vida. claro. Entonces, si vos te podés ahorrar estas 5 horas, que incluso hasta podrías decir, yo dedico parte de estas 5 horas por día, trabajando desde mi casa, a adelantar el trabajo que en consecuencia no voy a tener que hacer el viernes, y el viernes no trabajo. Claro. Fíjate vos, ¿eh? Porque al final del día, el día de trabajo le llevaba las 8 o 9 horas que estaba dentro del edificio oficina, Sí. más las otras 3 horas de viaje. Entonces yo podía tomar estas 8 horas a 9 horas de tiempo que estaba en mi oficina, más las 3 horas de viaje, son 12 horas, y de hacer 4 días de 12 horas el viernes no tenía que trabajar. Entonces imagínate la cantidad de ventajas que tiene eso. Además de eso, no consumo una cantidad de gasolina que no consumiría, no voy a consumir si el auto está detenido en el garaje. No expongo el auto a accidentes, a choques, no me expongo a que me roben en los embotellamientos, como ocurría muy a menudo, sobre todo en algunos lugares en el periférico. Digamos, hay una cantidad de ventajas gigantescas que tiene esto de trabajar desde casa, o de movilizarme menos para ir a trabajar. Lo que pasa es que, bueno, tiene que convertirse en la nueva cultura del trabajo. Y hasta que esto ocurra, demanda esfuerzo, demanda concentración, genera estrés, y obviamente todas estas cosas generan resistencia. Pero con dedicación, disciplina y consistencia se puede lograr. Muchas empresas vieron la necesidad de establecer líneas de soporte o coaching para los colaboradores porque encontraron que la gente necesitaba contención. ¿Ustedes han necesitado algo de eso? De darle algún tipo de soporte psicológico, coaching, o el formato que consideres? En Argentina no lo hicimos formalmente, digamos, ¿no? Lo hicimos, los gerentes nos ocupamos de alguna manera de tratar de generar un ambiente de contención en la medida de nuestras capacidades. Pero en algunos lugares tuvimos que hacerlo, tuvimos que poner ayuda profesional. Porque, bueno, definitivamente había algunos lugares que eran más complejos o la situación era más complicada que en otros. Pero sí, en algunos momentos, incluso en Argentina, lo estuvimos pensando si podían ser necesario. Claramente, nuestro servicio médico, nuestro equipo médico, estaba preparado para al menos dar la primera asistencia en el caso de que viéramos esta dificultad. La gente tenía la directiva en el caso de considerar que necesitaban apoyo, contactar al servicio médico para canalizar a través de allí y evaluar a medida que aparecieran los casos si necesitábamos tomar una acción distinta. No fue necesario hacerlo, pero estábamos preparados para la eventualidad. Claro. Ahí, Gabriel, Santiago Sarmiento dice tristemente la cultura aún se construye los empujones. Bueno, creo que le di una vuelta a tu comentario de que había que empujar, ¿no? Me encanta. Empujando, decías vos, no los empujones, pero de alguna manera el COVID fue un empujón que nos dio definitivamente la realidad, o sea, es positivo el comentario. Bueno, creo que sí. Yo lo diría de esta manera. El cambio, digamos, los seres humanos somos resistentes al cambio. Sí. Salvo algunas personas que se sienten muy confortables con un ambiente de cambio constante. Esto no es el común. Y en consecuencia el cambio para ocurrir necesita bueno, unos empujones, como decía nuestro amigo allí, o un poco de push, y necesita, digamos, necesita disciplina y necesita un approach estructurado para poder lograrlo. Si este es el objetivo que queremos lograr,
y para lograrlo necesitamos cambiar la manera en que hacemos las cosas, no tengo que perder de vista la necesidad de generar el cambio. Y de la única manera que esto ocurre es recordándome todos los días y recordándole a los miembros del equipo que tenemos que cambiar y generar los incentivos necesarios o las condiciones necesarias para que el cambio se produzca. Okay. En este caso tuvimos la suerte o la desgracia de tener que enfrentarnos a estas cuarentenas forzadas, a aislamientos obligatorios forzados, que produjo ese empujón que nosotros estábamos tratando de dar de una manera muchísimo más discreta, muchísimo más amable. Y nos empujó a todos a trabajar de un día para el otro desde nuestra casa, nos gustara o no nos gustara, estuviésemos preparados o no estuviésemos preparados. Y así es que todos descubrimos, por supuesto a través de la buena voluntad, la confianza, la empatía, todo lo que hablamos antes, descubrimos que se podía trabajar perfectamente de esta manera. Que por supuesto es necesario vernos, claro que es necesario vernos. Particularmente en los equipos directivos, es necesario trabajar juntos, sí, y se puede trabajar juntos de manera remota, sí, pero no siempre. Yo creo que es necesario que estemos sentados alrededor de la mesa, nos veamos las caras, entendamos no solamente la respuesta verbal, sino el lenguaje corporal de los otros hacia las cosas que se discuten, ¿no? Y esto es importante y es significativo, por lo cual es importante trabajar de manera presencial. Pero claramente el COVID-19 fue el catalizador que necesitábamos para producir el cambio. Claro, claro. Bueno, y a veces necesitamos... Haciendo... Sí. No, adelante. Vas. Haciendo un poco más allá del tema del home office, yo veo, por lo menos para aprovechar la clarividencia que tenés para ver las tendencias, yo me acuerdo de las excelentes clases en las que participaste cuando te llevó Néstor al diplomado de transformación digital, y tenés una clarividencia para ver tendencias, para ver lo que va a pasar, anticipar lo que viene. Y haciendo un poco uso de ese talento tuyo, te quería preguntar, más allá del home office, y siendo que tu Ford Motor Company es una compañía de una larga tradición de innovación también, ¿cuáles otros cambios vos ves, otras tendencias en la forma en la cual van a hacer el trabajo, tanto, digamos, en la producción como también en los procesos de soporte, ¿no? Veo que, por ejemplo, hay gente que está trabajando con exoesqueletos por primera vez en la línea de manufactura. ¿Qué otras cosas ves ahí? A ver, yo creo que esta situación por la que atravesamos y que de hecho todavía no se terminó, ha puesto de manifiesto que no estábamos preparados para una circunstancia como esta. ¿Y a qué me refiero? O no estábamos preparados desde el punto de vista cultural, como hablamos antes, porque nunca habíamos experimentado en gran escala la necesidad de trabajar de manera remota. Si bien todos tenemos planes de contingencia para la eventualidad que ocurra un incendio en un edificio de oficinas o que no podamos operar desde una oficina y que tengamos que operar de manera remota, todos estos planes de contingencia están en el papel, pero nunca se ha hecho un drill, un ensayo a gran escala para poder verificar lo que funcionaba de la manera adecuada. Entonces, por un lado, el aspecto cultural. Y por el otro lado, confirmamos, no descubrimos, que mucho del trabajo administrativo no tiene un sistema mecanizado adecuado de soporte detrás. ¿Qué digo un sistema mecanizado? No tiene un sistema de computación que sea el backbone, que sea la estructura administrativa de la compañía, ¿sí? Y que en consecuencia sea quien de alguna manera administra la información
resguarda la información y presenta la información de la manera adecuada para poder tomar decisiones, en lugar de producir esa información de manera manual todo el tiempo. Entonces, muchas compañías descubrieron que no estaban preparados para esto, que no habían hecho las inversiones necesarias en el lado del sistema para tener sistemas lo suficientemente robustos que le permitieran trabajar de esta manera. Entonces es por esto que ha habido como una aceleración significativa en lo que se ha dado por llamar transformación digital del mundo de los negocios. Algunos ya habíamos comenzado antes de que esto ocurriera, y esto no hizo más que confirmar que estábamos en el camino correcto y de alguna manera acelerar este proceso de transformación digital. Pero de cualquier manera hay mucho camino por recorrer y hay muchas cosas que van a cambiar como consecuencia de estos tiempos que acabamos de vivir o que todavía estamos viviendo en algunos países. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener una cantidad de herramientas digitales que reemplacen el trabajo humano para utilizar a las personas para tomar mejores decisiones, entender mejor las necesidades de los clientes y que los sistemas sean los que se ocupan de la tarea. Por ejemplo, uno de los temas que van a cambiar de manera significativa es el comercio electrónico. Claro. Va a avanzar y va a terminar de cubrir todos los sectores que todavía no habían sido alcanzados por él. Claro. Claro. Y el mundo automotriz es uno de ellos. La venta de autos de manera electrónica es una cosa bastante complicada. Primero, porque un auto no se puede transmitir por un cable. Claro. Número dos, porque eventualmente en algún momento se podrá transmitir un software y se podrá imprimir en 3D en algún lugar. Claro. Pero todavía estamos lejos. Todavía no. Sí. Digamos, eventualmente se podrá hacer en el futuro, pero todavía no es posible. Ahora, el automóvil es un bien registral, con lo cual hacen falta documentación que tiene que ser completada de manera presencial. Porque todavía muchos países no reconocen las firmas digitales o no tienen los instrumentos notariales digitales necesarios para poder perfeccionar la documentación de manera remota. El otro problema que tiene el mundo del auto es que normalmente, o en el 50% de los casos, hay un auto usado por detrás que se usa para pagar una parte del auto nuevo. Este auto usado no es igual al otro auto usado del mismo modelo y año. Todos los autos usados son distintos. En cuanto todos los nuevos de un mismo modelo son todos iguales, los autos usados son todos distintos, porque depende de quién lo usó, cómo lo usó, para qué lo usó, cuántos kilómetros tiene, en qué lugar fue usado, si está en lugar frío, lugar caliente, húmedo, seco. Son todas variables que hacen que cada auto usado sea distinto. En consecuencia, no se puede definir un valor para un auto usado que aplique a todos los autos usados del mismo año y el mismo modelo. Cada auto usado va distinto. En consecuencia, eso lo tiene que evaluar una persona, no hay una manera digital de hacerlo. Todavía que sea confiable. En consecuencia, hace falta un lugar físico, y ese lugar físico es el concesionario. Esto es lo que ha hecho que la digitalización del proceso de venta de los automóviles se demorara más. De cualquier manera, todo esto lo ha acelerado de manera dramática. Y hay algunos mitos de todos estos que yo acabo de conversar que empiezan a caerse, y otros que el sistema naturalmente forzó a comenzar a tomar decisiones. Por ejemplo, la aceptación de la firma digital en escala masiva, los notarios que puedan hacer procesamiento de documentos y papeles de manera digital. Todas estas cosas la implementación se está acelerando. Claro. En consecuencia van a resumir una cantidad de las excusas que existían para no hacer o para no masificar el e-commerce automotriz. Pero claramente no va a haber alternativa porque, como dijimos antes, eventualmente va a haber más circunstancias como estas en el futuro. En consecuencia hay que estar preparados. No podemos volver a tener una disrupción
de la naturaleza que hemos tenido, donde algunas compañías estuvieron 60 días sin poder facturar. Claro, hoy debiera ser, este escenario debería ser el plan de contingencia que tenga cualquier organización, que no se limita solamente a un incendio, un accidente, ¿no? Sino deberíamos tener para este tipo de cosas, saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Las empresas deberían estar definitivamente preparadas para adelante. Sí, definitivamente. El otro tema tiene que ver con los mecanismos de pago. Esto ha acelerado la digamos, digitalización de los pagos. Que claramente tiene algunas dificultades, como recién describíamos para el negocio del auto, ¿no? Claro. Salvo en los países desarrollados, en los países emergentes, en los países pobres o periféricos, la bancarización todavía es bastante limitada. Claro. Y la verdad que no ha habido un esfuerzo significativo por parte de la banca y de los gobiernos en masificar la bancarización. Por otro lado, ha habido bastante resistencia de la población a la bancarización masiva, en algunos casos por desconocimiento y en otros casos porque la economía informal es bastante más rentable que la economía formal. En consecuencia, digamos, estos son algunos inhibidores para la digitalización o para la mecanización de los sistemas, de los procesos de pago. Pero yo creo que hacia adelante no va a haber alternativa. Claro. Y de hecho lo vimos durante las cuarentenas. La única manera de poder pagar por una comida era pagándolo con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito o una transferencia electrónica. La cantidad de cuentas en estos bancos electrónicos que han nacido en los últimos 3 a 4 años explotó en dimensiones. Por supuesto, la demanda de comercio electrónico explotó aún en los países que estaban más rezagados. Y por supuesto, este es el próximo gran cambio, la aceleración de la transformación del retail, con mucho menos importancia o con mucho menos preponderancia del lugar físico y mucho mayor en el servicio, en la velocidad y en la agilidad de los sistemas electrónicos. Hay un tema, siempre cuando hablo con Vicente Quesada, bueno, es un español que está en Londres y que estuvo acá también en el espacio con nosotros, él le gusta decir que para el lado del cliente es la parte más fácil de la transformación digital. Puertas adentro es la parte más compleja. ¿Y qué desafíos sentís que le está deparando a una manufactura? No quiero que me digas exactamente de Ford, pero digo del tipo de manufacturera de Ford, ¿no? ¿Qué desafíos se le presentan para adentro con todo esto? Porque, bueno, fue mucho más fácil para toda la gente que estaba en tareas administrativas, ¿no? ¿Qué pasó con las cadenas de abastecimiento? ¿Qué pasó con la fábrica? ¿Cómo van a volver a las fábricas? ¿Qué cuidado van a tener que tener? ¿No? Porque no vamos a volver y nos vamos a olvidar de todo lo que pasó, ¿no? Porque todo indica que vamos a tener que volver con un montón de cuidados. ¿Cómo sentís que está cambiando el piso de la manufactura? No, bueno, a ver, yo creo que hay que separarlo, ¿no? Claro. En las circunstancias actuales, con el riesgo de contagio, claramente hay una cantidad de cuidados y precauciones que estamos tomando en las plantas que no creo que van a ser las mismas cuando miro a futuro. Claro. De aquí a 6 meses, de aquí a un año, cuando la preocupación por el COVID-19 haya pasado y eventualmente una vacuna haya sido descubierta e implementada. Pero ahora hay una cantidad enorme de recaudos automáticos. De hecho, nuestra gente comienza su preparación para el día de trabajo antes de salir de su casa. Todos los días tiene que completar un cuestionario en una aplicación de Ford con las preguntas básicas. Tuvo sensación de fiebre, tos, estas 4 o 5 preguntas básicas que
se le hacen a todo el mundo como una suerte de prediagnóstico de COVID-19. La respuesta fue negativa, y si además no estuvo en contacto con gente que sepa que está contagiada o que podría ser portador del virus, obtiene un clearance para poder entrar en la planta, que se le envía a su teléfono celular. Cuando llega a la planta, lo primero que tiene que hacer, hay un guardia que le va a pedir mostrar su teléfono de tener este salvoconducto, digamos, ¿no? El paso siguiente es pasar a través de una estación de medición de la temperatura corporal. Claro. Entonces implementamos unos túneles de medición de temperatura corporal, como usando las cámaras que se ven en los aeropuertos, para darle cierta fluidez al proceso. Por supuesto, en la medida que la gente va llegando a estas estaciones de control de los distintos elementos, el piso ha sido marcado con la distancia mínima que debe ser mantenida entre las personas para que la gente no se aglomere, esperando a que le toque el turno de poder pasar. Así que tenemos en la playa de estacionamiento unas filas en el momento más intenso de la llegada, de 50 a 60 metros, de personas paradas a 2 metros de distancia una de la otra, esperando poder avanzar. Entonces pasa a la estación de salvoconducto, pasa a la estación de medición de temperatura, recién ahí utiliza su credencial para poder librar la entrada, sin tocar el molinete, sin tocar este mecanismo de control, sin tocarlo, simplemente empujándolo con el codo, entra, y ahí lo recibe una persona que le va a rociar alcohol en gel por las manos y le va a entregar un barbijo limpio. Tiene que disponer el barbijo que trae puesto y ponerse un barbijo limpio. Y ahí recién puede entrar a la planta. En el camino de entrada a la planta está diseñado para cada una de las estaciones de trabajo. No puede ir por cualquier lugar como iba en el pasado, para saludarlo a Pedro, a José, conversar del partido de fútbol de ayer. El camino está determinado, está marcado en el piso. Obviamente en las plantas industriales, la gente primero pasa por el vestuario para dejar la bolsa donde trae alguna cosa. Los vestuarios se han acondicionado para mantener la distancia social dentro. No permitimos que haya mayor número de personas que un número determinado en el vestuario al mismo tiempo. De allí va a su posición de trabajo, como dije, caminando por un sendero que está marcado en el piso para cada uno de los lugares de la planta, y por supuesto con líneas en el piso que le indican la distancia mínima hacia la persona que lo precede para que no se acerquen. Y cuando llegan a la estación de trabajo los recibe sanitizada. La gente que trabajó en el turno anterior limpió el área con los productos químicos necesarios para asegurar la limpieza, eliminar los vestigios, si los hubiera, de virus. Se va a encontrar con el área preparada, tiene su barbijo puesto. En el caso que sean áreas donde no se puede mantener la distancia mínima social necesaria, usa un protector facial para evitar que los que esté volando por el aire le pueda ingresar a través de los ojos, y así se desarrolla su día de trabajo. En el caso de sentirse mal, hay unos protocolos, tiene que avisar al líder del área, el líder del área va a llamar al servicio médico, lo van a venir a buscar, lo van a pasar a través de un control, una cantidad de procesos de diagnóstico, lo van a llevar a un hospital si fuera necesario, se va a tomar control del área, se va a sanitizar. Y cuando llega el momento de salir, tiene que recorrer exactamente el mismo proceso que recorrió a la llegada. En la salida por un camino que está organizado, llega a la puerta, en la puerta tiene que disponer el barbijo que tiene puesto, lo tuvo que cambiar 3 veces durante el día. Por eso hay estaciones donde hay barbijos nuevos y hay cestos de deposición de estos desechos médicos que se consideran. Claro. Y con eso sale de la planta y se va a su casa. Ahora, lo que yo no conté es que en el proceso para venir a trabajar y para regresar a su casa, solamente estamos trayendo a trabajar a las personas
o que tienen su propio vehículo, o que pudimos estructurar un sistema de transporte con su suficiente distanciamiento social dentro del camión, dentro del bus. Y el otro tema que tiene un sistema que tuvimos que rediseñar completamente es la cafetería. Para poder ir a la cafetería, como ustedes se imaginan, la cafetería en el momento de la hora de comer, la fila era una fila de 50 metros, todo el mundo conversando del partido de fútbol de ayer. En Venezuela hubieran hablado del partido de béisbol de la noche anterior, y así vamos, ¿no? En cada país de una cosa distinta, en Madrid de la corrida del domingo. Bueno, entonces acá no se puede hacer eso. Entonces hicimos unos carriles con distanciamiento para que la gente se pare donde se tiene que parar, retira su comida de la estación donde está la comida, ya no es más comida a elección para evitar el manipuleo, sino que está servida en una bandeja que viene directamente desde la cocina, y después cuando se sienta en la mesa, que es el único momento del día donde se va a retirar el barbijo, la mesa la hemos dividido con separadores de acrílico. Entonces cada posición está separada de las de los otros. Lo tiene al tipo enfrente, pero tiene una mampara de acrílico delante y tiene mamparas a los costados para evitar el riesgo de diseminación del virus si lo hubiere. Así que bueno, tuvimos que hacer todos estos rediseños internos. La verdad que nos llevaron bastante tiempo. Afortunadamente, la planta de Buenos Aires es de las últimas en el mundo Ford que abrieron, porque bueno, este virus venía de otro lado, comenzando en el Asia, del este, del oriente al occidente, y nosotros estamos en el occidente, al final, casi al final de la cadena. Entonces nos beneficiamos de la experiencia y protocolos que todas las otras plantas en el mundo fueron desarrollando, y fuimos aprendiendo y fuimos mejorando. Y afortunadamente desde hace, como dije, ¿no? Comenzamos a trabajar el día 20, hoy es 14 creo, o 15, no hemos tenido ningún evento todavía. ¿Cuándo empezaron? Estamos haciendo testeos el día 20 de mayo. O sea, ya llevas como unos 20 días. Llevamos, 25 días. Un mes. Hoy es 16, ¿no? 16, sí. En 4 días. Todavía no hemos tenido ningún evento, estamos preparados. El viernes hicimos unos drills, unos simulacros de eventos de contagio, y la verdad que aprendimos un montón de cosas. Uno cree siempre que los protocolos están bien implementados, que la gente conoce los detalles y cómo se tiene que comportar en cada caso, pero no es así. La realidad Entonces encontramos un montón de áreas de oportunidad que hoy estuvimos trabajando junto con la gente, junto con el sindicato, en ajustar, para ajustar los comportamientos, y es un tema que además se requiere que se trate todos los días en el arranque de la planta. Okay. Cuando llega la gente, la reunión del grupo de trabajo, antes de que empiece a correr la línea, bueno, recordemos, vamos a repasar el protocolo de actuación en el caso de un problema, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse, qué tiene que hacer cada uno, las medidas de prevención, las medidas de control para evitar el contagio, las medidas de limpieza. Requiere de un mundo nuevo, un mundo al cual no estábamos acostumbrados. Hacíamos esto para la seguridad, hacíamos esto para la calidad, pero no lo hacíamos para evitar la diseminación del virus en el caso que alguien lo traiga adentro de la planta. Y en eso estamos trabajando todos los días. Yo veo una diferencia muy grande entre las compañías multinacionales, ¿no? Especialmente, bueno, porque también hay compañías multinacionales de origen latinoamericano, africano, ¿no? Te digo, sobre todo entre las compañías multinacionales norteamericanas, europeas o algunas asiáticas, llevan una ventaja enorme frente a todo esto. Y después cuando veo algunas plantas, porque lo he visto por comentarios que me han hecho, etcétera, que hay una distancia enorme entre cómo están pensando ustedes en la manufactura y los cuidados, y ya un poco cerrando también, porque ya estamos en una hora de charla, ¿cuál sería tu recomendación para todos aquellos
que no tienen una organización global y que tienen que organizar para sus fábricas, para crear ambientes más seguros para su gente, ¿no? Para no contaminar a los colaboradores y tampoco contaminar a los consumidores, ¿no? Sí. Yo creo, digamos, todas estas medidas de prevención, todos estos protocolos son bastante de sentido común. De cualquier manera, creo que no hace falta desarrollar las cosas desde cero. Lo que hay que hacer es preguntar. Okay. Y nosotros hemos ayudado a todos nuestros proveedores con esto. Porque, bueno, algunos de los proveedores que tenemos aquí en Buenos Aires son proveedores internacionales, compañías no del tamaño, pero sí de la escala y de la distribución geográfica de Ford Motor Company, con lo cual ya enfrentaron este problema en el Asia, ya enfrentaron este problema en Europa, y en consecuencia, de alguna manera, recibieron los protocolos casi diseñados y que fuera de algunos ajustes mínimos eran suficientemente adecuados para lo que necesitaban hacer. Pero para aquellos que no tienen ese beneficio de tener una compañía que los pueda ayudar, siempre existe o un cliente o un proveedor que los pueda asistir porque tiene esa experiencia. Uh-huh. Así como nosotros hemos ayudado a nuestros proveedores, hemos ayudado a nuestros concesionarios, dándole los protocolos, ayudándolos con un proceso de certificación, y estamos dispuestos a ayudar a terceros. Todos aquellos que necesiten ayuda, siempre lo digo, pídanosla, nosotros podemos ayudar. La verdad que nos gusta compartir lo que aprendemos. Estos no son secretos, estas no son cosas confidenciales, no son ventajas competitivas. Acá se trata de cuidar a la gente. La gente es el recurso más importante que tenemos y tenemos que hacer lo necesario para cuidarlos a ellos y que a través del cuidado de ellos esté cuidada su familia también. Porque lo que no queremos es que lleven el virus desde la planta a su casa y esto produzca, bueno, los efectos que sabemos que se pueden producir si existe contagio masivo. Entonces, estamos para ayudar, estamos para asistir. Se lo dijimos al municipio, se lo dijimos a la gobernación. Por supuesto, consúltennos, tenemos experiencia en todo el mundo con esto y continuamente estamos preguntándoles a otros para ver si podemos aprender de ellos también. Así que... ¿Y les consultan? ¿Te acercaste al municipio, te acercaste a la gobernación? ¿Consultan? Sí, y bueno, y de hecho tuvimos que compartir nuestro protocolo con ellos para que nos dieran la autorización para volver. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, Gabriel, querido, te agradezco muchísimo. Siempre es un mega gusto poder estar contigo. Raúl, ¿tu cierre? Estás en mute. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Me encantó la charla. Muchísimas gracias, Gabriel, realmente por tu claridad para exponer y para contar un poco este modelo nuevo de gerente o de manager que, digamos, da luz con esta situación, que es esta de explicar, de acompañar, de contener. Sí, me parece fantástico, digamos, esto que has descrito. Y también, bueno, cómo Néstor sabe que acá yo me dedico al tema de seguridad, de fábricas también, y todo esto que has descrito en el último pasaje me parece fantástico, y también es una demostración muy práctica y muy contundente de que el cero accidente es posible, porque si todo lo que estás comentando vos, con todos los recaudos que uno puede llegar a tomar, uno puede evitar esta contaminación, también puede evitar cualquier otro accidente porque conocemos, digamos, esos puntos de fuga y solamente se trata de ser prevenido, de hacer lo que uno tiene que hacer, un trabajo bien hecho. Así que te felicito de nuevo. A veces contando lo que uno hace, aprende. Porque cuando lo cuenta, se da cuenta que hay cosas que todavía faltan resolver, o que quedaron espacios vacíos. Entonces, esto también me sirve a mí para continuar aprendiendo. No, por supuesto. Gracias por la oportunidad. No, y bueno, y gracias. A mí lo que me gusta es tener estas conversaciones interesantes, que con Gabriel hemos tenido muchas veces, con Raúl también, bueno, y con muchos de los que hemos invitado a este espacio. Y lo que no quería es dejar la posibilidad que otros puedan acceder a una charla
contigo, ¿no? Gabriel, así que siempre muy enriquecedora, tú eres un tipo que siempre le buscas la vuelta a las cosas, que te encanta compartir con la gente, así que bueno, te agradezco mucho, sé que vas a empezar una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en tu vida, te deseo lo mejor, y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en contacto, compartiendo conocimientos e ideas, y así que bueno, también vamos a tener una charla muy interesante, innovar para solucionar problemas que importan, encontrar ventajas competitivas en solucionar problemas y no crearlos, con Luis Pérez Breva, PhD, él es del MIT, autor de Innovating Tools Manifesto, director y fundador del MIT iTeams y constructor de inteligencia artificial y a su vez explorador, un gran explorador. Así que hoy tenemos una gran charla, vamos a tener el jueves otra gran charla, bueno, sí, el jueves a las 4 de la tarde de vuelta, así que bueno, los esperamos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, así que Gabriel querido, te agradezco muchísimo. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta Gracias luego. a ustedes. Gracias, Raúl. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego.